¿Y qué? Y glorifiquen a Dios, ¿verdad? Cuando Cristo le instruyó a los discípulos a orar, se recuerdan, se conoce mucho esta porción de la Escritura, se conoce como el Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice después? ¿A ver quién lo sabe? Venga tu reino, ¿y qué más? Hágase tu voluntad, ¿cómo? A la tierra, así como en el cielo. Oye, eso es muy importante porque lo que Cristo está diciéndonos ahí es que debemos orar a Dios, que de la manera en que la voluntad de Dios se hace en el cielo, que también se haga ¿dónde? En la tierra. ¿Okay? Esa es la oración que Cristo nos instruyó allí. Y nosotros como creyentes debemos siempre procurar, pedir al Señor y orar al Señor y trabajar y obrar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Para eso Cristo nos dejó aquí, para nosotros ser instrumentos en las manos del Señor, para que la voluntad de Dios se haga en medio nuestro. Como solamente dije hace un minuto atrás, Pablo exhortó, en este caso a su hijo en la fe, Timoteo, que dentro de la congregación se hagan oraciones. Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones de gracias por todos los hombres, y dice Pablo, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Okay? Pablo dice que oremos y hagamos rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad, para que nosotros vivamos una vida que esté llena de tranquilidad, de paz, una vida de sosiego, llena de piedad y dignidad. Y estoy diciendo esto porque pues estamos a 2 días prácticamente de lo que nosotros celebramos como nación cada 4 años de las elecciones presidenciales. Y los que han estado conmigo en las últimas semanas, especialmente los jueves, hemos estado dando una serie de estudios bíblicos hablando de esto. Yo les explicaba a ustedes que tristemente, debo decir, la política se ha convertido más y más dentro de este país. Siempre la política ha sido divisiva, siempre divide, porque una opinión por acá y otra opinión para allá. Pero históricamente que siempre las opiniones eran por asuntos pues triviales o secundarios, como cómo se gasta el dinero, cuántas escuelas abrimos, cuántos tanques de guerra debe tener el país, ¿verdad? Dónde el gobierno gasta, cuánto impuestos se cobra y cómo se gastan los impuestos. Eso es casi siempre la obra principal del gobierno, pero ya desde hace bastante tiempito atrás el gobierno ha venido entrando dentro de asuntos espirituales. Y muchos pastores hemos comenzado a hablar. Yo aquí tengo un grupo pequeño de gente y a ustedes les hablo. Otros pastores que tienen muchas más grandes iglesias han comenzado a hablar desde hace ya tiempo, hablándole a la iglesia pendiente a lo que está pasando. Y dicen, que estamos los pastores hablando de política y eso la iglesia no es para hablar de política. A mí no me gusta hablar de política, pero el problema es que no es que la iglesia yo estoy tratando de meterme en la política, es que la política se ha metido dentro de la iglesia. O sea, la política ha comenzado a meterse dentro del campo espiritual. ¿Entiendes, verdad? Ha comenzado a invadir nuestro campo de batalla. Y nosotros, por lo general, siempre cuando eran asuntos de que si se va a gastar 1 millón o si se van a gastar 2 millones, aunque debemos siempre hablar acerca de la responsabilidad financiera, porque hay gobiernos que gastan y gastan y gastan y no saben cuándo parar y de repente venimos a ver que se va la economía abajo completamente, la inflación sube, todo el sistema se colapsa. Y hemos visto muchas naciones que han pasado por procesos similares y como creyentes debemos hablar también acerca de la responsabilidad financiera. Pero cuando eran de esos asuntos, pues a veces no había mucho de qué hablar e instruir un poquito y ya. Pero desde hace más de una década para acá, mi amado hermano, y especialmente los últimos 4 años, se ha levantado una guerra espiritual. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, mi amado hermano, porque a veces nosotros vivimos en el mundo y no prestamos atención a lo que está pasando. Se ha levantado una guerra espiritual en contra de todo lo que Dios ordena. Se ha levantado una guerra espiritual en contra del matrimonio. Eso lleva ya muchas décadas, pero se ha reforzado de una forma más gravísima todavía en los últimos años.
en contra de la familia, en contra de la identidad sexual como Dios la pone. Dios dice que el hombre es y la mujer. Se acabó. ¿Por qué tenemos que inventarnos 40,000 diferentes opciones? Vivimos un mundo binario porque así Dios lo creó. Dios creó un mundo en donde hay un hombre, está el varón y está la mujer. Y mucha gente, a mí me da hasta a veces hasta repulsión y hasta asco escuchar predicadores liberales y teólogos liberales hoy día tratar de buscar la manera de justificar este asunto y de torcer las palabras de Jesucristo. Y aún, no es que el amor, tenemos que aprender a amar a la gente. Ese amor no es amor, eso es odio. Si usted no ama como Dios ama, mi amado hermano, usted no está amando realmente, usted está odiando a la gente. No, que Cristo nunca, ¿cómo que Cristo? Cristo dijo, el que los creó del principio, los creó, ¿cómo dice Cristo? Los creó hombre y mujer. Son palabras de Jesucristo. Entonces hemos comenzado a trastornar la identidad y ahora tenemos problemas. Les decía a ustedes, yo hace 2 jueves atrás, no sabemos, ahora la gente no sabe si se puede entrar a un baño o no, porque no sabemos ni qué baño usar. Cuando era claro, los hombres van al de los hombres. ¿Y las mujeres van qué? A las mujeres, eso es claro. Pero no solamente ya, mi amado hermano, hemos comenzado ahora a abusar de los infantes. Y el abuso en contra de los infantes comenzó muy temprano con el problema del aborto, porque no hay otra forma de decirlo, es asesinato, es homicidio. No hay otra forma de decirlo, es homicidio. Entonces comenzamos a devaluar la vida humana. Y comenzamos entonces a matar criaturas en el vientre de su madre, lo cual es una aberración delante de Dios. Y todas las personas, especialmente los que lo promueven, algún día van a tener que darle cuenta a Dios y rendir cuenta delante del Señor. Y cuando les toque presentarse delante del Señor a rendir cuentas. Pero ahora estamos yendo nuestra sociedad a forzar cambios de sexo en infantes. ¿Usted ha visto las noticias? Si usted no lo ha visto, oriéntese un poquito. El niño se siente niña y ya desde tempranito comienzan a darle medicamentos químicos para lo que se llama provocar una castración química. Entonces están alterando el balance hormonal del niño desde temprana edad para provocar, le llaman bloqueadores de pubertad, en donde provocan entonces que, por ejemplo, el niño varón, no sabe que el niño varón cuando está pequeñito todavía tiene la voz fina y lo demás, y luego cuando llega a la pubertad comienza a desarrollar los elementos más varoniles, empieza a salir el vello en el cuerpo y los bigotitos y la voz se le pone así, ¿verdad? Y como decimos, se le salen los gallitos porque estaban hablando y de repente, ¡ay! Que la voz está cambiando, las cuerdas vocales. Comienza a darle bloqueadores de pubertad al niño de temprana edad para bloquear, para no permitir que eso ocurra. A las jóvenes a las niñas que quieren ser niños, comienzan a darle hormonas para provocar un trastorno en su sistema químico y hacer que se vea más varonil. Eso es abuso, no hay otra forma de decirlo, es abuso de infantes. No dejamos que los infantes tomen un arma en sus manos hasta que sean mayores de edad. No los dejamos a ir a una barra para tomarse una vida alcohólica hasta que sean mayores de edad. Pero ya queremos a los 10, 11 y 12 años dejarle que se cambien el sexo y se corten sus miembros sexuales. Y luego preguntamos por qué que la tasa de suicidio dentro de esos grupos de personas que le han hecho tales cosas es la más alta. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de, mi amado hermano, lo impuesto por Dios. Estamos yendo en contra del diseño divino. Y cuando el hombre va en contra del diseño divino, mi amado hermano, los resultados son penosos, son horripilantes. ¿Okay? También estamos viendo, mi amado hermano, en muchas partes de la nación, en donde cuando los padres comienzan a hablar en contra de esto, los culpables son los padres. Cuando los padres le decían a los maestros, no quiero que le leas libros a mi hijo en la escuela con contenido sexual. El culpable es el padre, el criminal es el padre. Y comenzamos a protestar y comienzan a arrestarlos. Vi un video de un pastor que se paró frente a la comisión de educación en su pueblo
protestando el contenido sexual de los libros de temprana edad en la escuela y lo terminaron llamando a la policía y lo pusieron en un arco y los policías lo llevaron arrestado. Y usted dirá, no, pero eso no es mucho, son cosas. No, mi amado hermano, por ahí va. Y si no ponemos un ampare ahora, en 5 años, mi amado hermano, yo creo que nuestro país va a ser irreconocible. Y nos va a lanzar literalmente en un estado en donde entonces la ira de Dios, que se manifiesta ya sobre el pecador de manera constante y común, la ira de Dios se va a derramar aún más gravemente. Cuando una sociedad se aparta tanto de Dios, aunque Dios sí es paciente con la sociedad, a veces Dios tiene que tratar con el pecado y lidiar con él. Y tenemos ejemplos en la Escritura, como un Sodoma y una Gomorra, o como los pueblos en el tiempo de Noé. Aún otros pueblos a través de la historia bíblica que Dios tuvo que tratar con ellos para condenar y para bloquear, para tratar de una manera parar el avance del pecado dentro de esos pueblos. Y digo todo esto, mi amado hermano, porque a veces nosotros como creyentes somos ignorantes en estas cosas y no prestamos atención. Estaba leyendo las estadísticas recientes de que unos 40 millones de evangélicos no votan en las elecciones. Y a mí ese número me dejó tan atónito. 40 millones. ¿Usted sabe que la elección pasada fue decidida por solamente menos de 100,000 personas? Si los evangélicos votasen de acuerdo a los principios bíblicos, si fuéramos todos a las urnas y dijéramos, no queremos esto, no queremos lo otro, mi hermano, nuestra sociedad se vería muy diferente. Y digo todo esto porque oren al Señor. Y voy a hacer una oración ahorita rapidito, porque tenemos que orar al Señor. No importa quién salga electo en las elecciones, qué partido salga electo en las elecciones presidenciales este martes, yo siempre digo, Dios está en control, ¿verdad? Dios sigue siendo rey. No importa quién está sentado en la Casa Blanca, Dios sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es muy cierto. Pero a la misma vez, eso no quiere decir que voy a usar eso como excusa para decir, como Dios sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces no me involucro, no participo o soy ignorante a lo que ocurre. Nosotros como hispanos, en nuestra mayoría de las veces, la mayor parte, debo decir, de la comunidad hispana ha sido demócrata. ¿Sabe que hay 2 partidos principales, la demócrata y la republicana? Ha sido demócrata por muchas razones. Históricamente los demócratas tuvieron la tendencia a aceptar más rápido a los inmigrantes, a aceptar más rápido a la gente hispana y a proveerles servicios, con lo cual es un problema. Si la mano, usted nunca va a pelear en contra de la mano que le da de comer. Y cuando los pueblos se dejan que el gobierno los mantenga y le dé, lo que termina pasando es que usted nunca protesta en contra de eso. Y quizás en los años 80, los años 90, no era tan gravísima esta cosa. Pero si usted, mi amado hermano, todavía hoy día apoya al Partido Demócrata, yo creo que usted sepa que usted está apoyando el partido del diablo. No tengo otra forma de pintarlo. Y a mí no me gustan mucho también muchas cosas del otro partido, porque hay problemas en los dos. Hay problemas en los dos. Y los 3, porque hay varios partidos, no hay 2 nada más, hay varios. Lo único que hay unos que son tan pequeñitos que ni siquiera cuentan casi. Hay problemas en todos. No estoy por condenar a uno, no estoy diciendo que el otro es el partido de Dios, porque hay problemas también en él. Pero el Partido Demócrata se ha convertido en el partido, mi amado hermano, de la imposición de todo lo que no es de Dios. La redefinición del matrimonio, la redefinición de la identidad sexual, la redefinición de todo lo que Dios manda en su escritura, ellos lo han trastornado totalmente. Es como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Sal de Egipto. Dios los saca de Egipto y todavía quieren regresar allá. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¡Ay, nos sacaron! No desciendas a Egipto. No participes de las obras de las tinieblas. No me queda otra forma de decirlo. Yo quisiera no tener que decir esto. Honestamente, yo quisiera no tener que decir esto. Pero no me queda otra forma de decirlo que decirle a ustedes que Satanás mismo, los demonios mismos están operando dentro de un partido político en nuestra nación. No me queda otra forma de decirlo. Así que ora al Señor
para que el Señor tenga misericordia. Inclinen su rostro conmigo, vamos a hacer una oración y así vamos a la palabra del Señor. Padre, en este momento tomamos un minuto para presentarnos delante de tu presencia a orar. Tu palabra nos dice, nos instruye que oremos por todos los hombres y oremos especialmente por los que están en autoridad. Padre Santo, te rogamos y te pedimos que pase lo que pase este próximo martes, muestres misericordia a esta nación. Muestre gracia a nosotros, tu pueblo, Señor. Todavía hay justos en esta tierra, Señor. Todavía hay un pueblo que te ama y te sirve, Señor. Todavía hay un pueblo que quiere honrarte y quiere darte gloria y honra, oh Señor. Y nos paramos en la brecha e intercedemos, Señor, y pedimos, Padre Santo, que tengas misericordia y paciencia con nosotros, Señor. Sabemos que como nación hemos pecado en contra tuya y hemos ignorado tu palabra. Y aún la misma iglesia se ha dormido en medio de los tiempos y no ha sido la iglesia fiel y santa que tú quieres, Señor. Te rogamos y te pedimos por misericordia, Señor. Perdónanos, límpianos y purifícanos, Señor. Y como nación encamínanos, Señor, a la verdad. Rogamos, Padre Santo, que pongas en lugar hombres y mujeres que no tengan temor ninguno de hablar la verdad, de defender al inocente, de defender los principios y los mandatos que tu palabra claramente nos dan. Te pedimos, Padre Santo, que levantes, Señor, la justicia en medio del pueblo para que tu iglesia, Señor, pueda levantarse también en defensa. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en medio de los tiempos. Ayúdanos a confiar en ti. Quizás pueda haber que ocurra hasta violencia, como hemos visto en el pasado, protestas que se levantan, donde se destruyen propiedades, en donde aún personas mueren. Señor, rogamos que eso no ocurra. Pedimos por un tiempo de paz y de tranquilidad, Señor. Pedimos, Padre Santo, que la nación pueda venir y unirse, y cualquiera que sea el resultado, que podamos mover hacia adelante como pueblo y podamos someternos, Señor, a tus propósitos y tus planes. Pedimos, Padre Santo, que no haya violencia y que sobre todo podamos observar tu gracia y misericordia derramarse sobre esta nación. Ahora vamos a tu palabra, Señor. Rogamos y pedimos que nos bendigas, oh Padre Santo, a través de ella, que nos hables y nos instruyas para que en esta mañana seamos edificados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hace unas cuantas semanas atrás comencé una serie de estudios bíblicos en los días jueves, que estoy simplemente diciéndoles a una serie de enseñanzas, volviendo a doctrinas fundamentales, podemos decir, enseñanzas básicas. Hemos estado observando en los estudios en los jueves las doctrinas de la gracia, y justamente nos corresponde ir a la doctrina de la seguridad del creyente este próximo jueves. Y mi intención es simple y sencillamente pues hacer un refrescatorio de mente, ¿verdad? Que a veces se nos olvidan muchas cosas y quiero regresar a discutir estas doctrinas que en el pasado ya las hemos hablado, pero quiero refrescárselas y quizás para algunos de ustedes puede ser que sea la primera vez que las están escuchando, o puede ser que las escucharon en una ocasión y nunca las entendieron bien, y por eso hemos estado cubriendo estas lecciones los días jueves, y de forma complementaria pues estoy también los días domingos tratando de hacer unos sermones para reforzar y añadir, ¿verdad?, o ampliar un poco las enseñanzas que estamos teniendo los días jueves. El domingo pasado estuvimos predicando bajo el tema la Trinidad de la salvación, y se recuerda muy bien, estuvimos viendo cómo es que cada miembro de la Trinidad trabaja y coopera para ejecutar y efectuar nuestra salvación, ¿verdad? Y si recuerdan, hubo 3 puntos principales que hablamos el domingo pasado. Número 1, dijimos, el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica. ¿Se recuerdan? El Padre es el que decide quién será salvo, el Hijo es el que redime a esos que el Padre escoge, y el tercero, el Espíritu Santo, es el que hace la salvación una realidad en aquellos que fueron escogidos por el Padre y redimidos por el Hijo. ¿Okay? En esta mañana quiero hacer algo un poco similar.
Y en este caso quiero irme a hablar un poquito acerca de la seguridad eterna del creyente, que justamente dije, el jueves vamos a dar un estudio más amplio de este tema. Pero en esta mañana quiero tomar el momento ahora para examinar esta doctrina que debo decir quizás es una de las doctrinas más hermosas, más lindas, una doctrina llena de paz, llena de seguridad, una doctrina, mi amado hermano, que realmente trae a nuestros corazones un sosiego increíble. Cuando sabemos, mi amado hermano, que aquellos que están en Cristo están seguros en Él. Y quiero observar en esta mañana este tema de la doctrina de la seguridad eterna del creyente. Los reformadores históricamente le llamaban la perseverancia de los santos. Y el jueves vamos a hablar un poquito de por qué le llamaban la perseverancia de los santos. Nada más y nada menos le quiere decir que aquellos que son salvos perseverarán hasta el fin, ¿verdad? Perseverarán hasta el fin. ¿Por qué? Porque son guardados por la mano poderosa del Señor. Y en hablar en esta mañana acerca de la seguridad eterna del creyente, quiero observarla viendo cómo es, mi amado hermano, que la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también están operando y cooperando en todo el proceso de guardarnos hasta el fin. ¿Okay? Quisiera comenzar con una lectura formal de la Confesión Bautista de Fe de 1689, un párrafo de esta Confesión de Fe, que es bastante extensa, pero solamente un párrafo, en donde define un poco esta doctrina de la seguridad eterna del creyente, y dice de la siguiente manera: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, y estamos hablando ahí de Jesucristo, el amado Jesucristo, y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos. Escuche bien esta oración: no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu Santo para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. A pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Lo que esa frase quiere decir, aunque el creyente a veces peca, ¿ok? Es lo que quiere decir. Él, hablando de Dios, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Es una forma muy extensa y profunda de decir que al que Dios salva, Dios guarda eternamente. ¿Okay? Aquellos que han sido aceptados por Dios en el amado, en Jesucristo, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, perdonados por su sacrificio, renovados y regenerados por el poder del Espíritu Santo, permanecerán en el estado de gracia hasta que Cristo venga y sean llevados a la eternidad. ¿Okay? Otra forma de decirlo es que aquellos que Dios salva no pueden perderse. No se pierde el que Dios salva. Yo sé que esta doctrina, antes de entrar a presentar algunos argumentos, esta doctrina es controversial en muchos círculos evangélicos, ¿verdad? Especialmente si usted viene desde una iglesia influenciada más por las doctrinas pentecostales y carismáticas, se le va a enseñar a usted que usted puede perder su salvación, que el creyente puede perder su salvación, ¿verdad? Que hay la posibilidad, y por ahí se ha inventado un refrán que dice que Dios nos coja confesado. ¿Ustedes han escuchado ese refrán, verdad que sí? Hay la posibilidad de que si Cristo viene y la trompeta suena
y Dios me cogió fuera de base, out. Para afuera estoy. Perdí el partido, ¿verdad? Me sacaron del juego. Porque me agarró en sorpresa. Yo recuerdo escuchar en una ocasión un predicador decirle a la iglesia que tuviera cuidado yendo a los parques los días de verano, porque en los parques hay más propensidad de pecar, y si Dios llega y lo coge usted en un pecado o un pensamiento fuera de lugar, se queda. Le decía, usted tiene 99% de probabilidad de quedarse si Dios lo coge usted en el parque. Wow. Hay un problema gravísimo ahí, entonces no podemos ir para ningún lado. Métase en una burbuja. Métase en su casa, no salga de su casa, porque para donde quiera que usted está, para donde quiera que usted vaya, mi amado hermano, hay constantes tentaciones. ¿Ok? ¿Y sabe qué? Y yo sé por qué él dice eso, porque en los parques, pues, la gente está allá, están nadando, y es el tiempo en donde quizás hay menos ropa puesta y la tentación llega, ¿verdad? El problema es que esa idea falla en que no necesitamos estar en el parque para pecar. Es más, déjeme pintarlo de esta manera, porque quizás la forma más común en que todos nosotros pecamos, y esto nos ocurre todo el tiempo, es dudando de la bondad de Dios. Porque llega un momento de apertura, porque nos llegan a todos. A todos nos llegan momentos de apertura y dificultades. Sea financiera, sea de salud, sea en el matrimonio, sea con los hijos. Llega un momento de dificultad. Y una de las cosas que casi todos los creyentes hacemos, a veces de entrada, por lo menos en el primer momento cuando llega la apertura, es dudar. En vez de actuar con fe, dudamos. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios ya no me quiere? ¿Será Dios pasa contigo? No te olvides, no te acuerdas, acuérdate de mí, Señor, ¿verdad? Y en ese momento, es pecado. Porque no estamos actuando en fe. Todo lo que no viene de fe es ¿qué? Pecado. Porque sin fe no se agrada a Dios. Y eso los creyentes lo hacemos de manera muy constante y común. Muy fácil caer en esa actitud, en esa duda, en ese cuestionamiento de los propósitos, la voluntad de Dios. Muy fácil a veces. Y por eso constantemente venimos al Señor y decimos, Señor, perdóname porque he pecado en contra de ti. Renovamos nuestro arrepentimiento diariamente, porque entendemos muy bien que vivimos con los pies en la tierra, mi amado hermano. Y mientras estamos con los pies en la tierra, tenemos que ir purificándonos constantemente. Ahora si Dios viene y te coge en un momento así, te queda. ¿Usted sabe lo difícil que es vivir una vida cristiana pensando de esa forma? Es imposible. Pensar que me corresponde a mí, me toca a mí asegurar mi salvación. Pastor, pero usted está diciendo que el creyente no debe ser fiel. No, yo no estoy diciendo eso. Claro, el creyente tiene que ser fiel. La Escritura nos llama a la obediencia. Pero aún en la obediencia fallamos. No somos perfectos todavía. Vivimos, mi amado hermano, en un cuerpo de carne. Y todavía este cuerpo, mi amado, está en una situación de corrupción. Es lo que Pablo argumenta en el capítulo 7 de Romanos. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todavía dice que en mi miembro, en mi carne, hay una batalla. Hay una pelea contra el pecado. Eso nos ocurre a todos. Entonces, si fuera así, ¿quién podrá salvarse? Nadie se salvaría. Entendemos que la Escritura nos enseña a nosotros claramente una verdad, que la salvación depende, no del hombre, depende de Dios de inicio a fin. Eso es lo que hablamos, una de las cosas que tocábamos la semana pasada. Y en los que han estado conmigo los jueves, muy bien hemos visto esto. Toda la salvación es una obra divina. Dios es el que salva, Dios es el que guarda, Dios es el que asegura, Dios es el que promete y cumple su promesa. Por ejemplo, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 8, dice, el cual os confirmará hasta el fin. Mira lo que dice Pablo. ¿Dios qué? Nos confirmará hasta el fin. ¿Ok? Pablo a la iglesia de Tesalónica les escribe de la siguiente manera, capítulo 5, versos 23 y 24, y que el mismo Dios de paz está aquí expresando una petición, una oración que Pablo hace. El mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice Pablo,
fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios es fiel a su promesa, Él nos santificará por completo, Él guardará todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y lo preservará hasta el día de la venida de Cristo. Él es el que lo hace. Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, también allí le dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo Jesús es otra forma de decir el día en que Cristo regrese, ¿ok? Hasta la venida de Cristo, es lo que quiere decir. El que comenzó la buena obra, ¿qué dice? La terminará. Perfeccionar quiere decir la terminará, la completará. A mí me gusta siempre usar este ejemplo. Y digo, nosotros los seres humanos empezamos siempre cosas y nunca las terminamos, nos pasa mucho. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones de poder, tenemos limitaciones de capacidades, tenemos limitaciones de salud quizá o de finanzas. Y a veces muchos de los proyectos que decidimos comenzar no los podemos terminar porque pues se nos acabó el tiempo, o se nos acabó la vida, o se nos acabó el dinero, o se nos acabó la salud y el proyecto se queda incompleto y hasta ahí llegamos. Pero Dios no es como nosotros. Dios no tiene límite de poder, Dios no tiene límite de capacidad, Dios no tiene límite de recursos, ni tampoco tiene límite de tiempo, porque Él es eterno, mi amado hermano. Y como Dios no tiene límite ninguno, lo que Él comienza, Él lo termina. Él nunca inicia algo y luego a mitad de camino dice, ay, no me gusta cómo salió. Y le da 2 patadas al proyecto y lo echa para el lado. No, cuando Dios comienza, Dios termina. ¿Okay? La escritura es clara entonces, que Dios al que salva, lo salva eternamente. Esto no es que me salvé hoy y me perdí mañana. Y muchas personas que tienen esta deficiencia en entender la doctrina de la salvación, cometen ese error gravísimo porque constantemente están en este proceso. Se salvan el domingo, se pierden el viernes. Se salvan el domingo, se pierden el jueves. Y así pasan la vida todo el tiempo. Y se arrepienten en toda su vida. Se convierten, se reconcilian con el Señor 500,000 veces. ¿Verdad? Todo el tiempo. Hasta todo el tiempo. Ay, sí, me perdí y me salvé. Me perdí y me salvé. No. Así no es que ocurre. El libro de la vida no tiene borrones. ¿Verdad? Dice la escritura que los nombres que están escritos en el libro de la vida fueron escritos allí. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron escritos allí? Antes de la fundación del mundo. O sea que no es que Dios saca el lápiz, ¿verdad? Y ves que Josué Rodríguez el domingo lo apuntó. Ahora el martes Josué falló. Vamos a quitarlo. El miércoles Josué se reconcilió. Ok, vamos a apuntarlo de nuevo. Dios no tiene ese juego con nosotros. Cuando Dios salva de una vez y para siempre. ¿Ok? De una vez y para siempre. Pastor, pero hay gente que están en la iglesia y luego se van al mundo y pecan. La escritura da una respuesta muy sencilla a esto. Y este es el único argumento que usted tiene que saber a todo aquel que quiera decir, pero mira a Juan del Pueblo. Juan del Pueblo vino y estuvo en la iglesia 3 años y luego se fue al mundo y está por el mundo perdido. Y ahora lleva 30 años en el mundo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, con nosotros hubiesen permanecido. Ese es el argumento que el apóstol Juan presenta. ¿Hay apóstatas? Claro que hay apóstatas. Hay gente que camina con Cristo por un tiempo y luego lo traicionan y lo vende por 30 monedas de plata. Claro que sí. El primogénito de ellos se llama Judas, ¿verdad? Y tenemos todo tipo de Judas en todo lugar. Pero eso no quiere decir que fue que se salvó y luego que se salvó se perdió. Simplemente es que nunca fue salvo. ¿Entendamos eso? Si fueran de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. ¿Okay? Hay gente que se adhieren de manera superficial al Señor Jesucristo. Es más,
Y hay gente que son muy dedicados a lo que en su mente es la obra que están prestándole a Cristo. Y en el día final Cristo le dirá, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Se recuerdan en el libro de Mateo? En aquel día habrán algunos que le dirán al Señor, pero Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Yo quiero que usted note esa respuesta de Jesucristo. Estas personas pensaban, y hoy tenemos muchos, salen por la televisión a cada rato y le dicen a la gente, siembra mi ministerio, que si tú das 100, Dios te da 1000. Lobos vestidos de ovejas, engañadores, predicadores de doctrinas de demonios, están por todos lados, mi amado hermano. Y en el día final van a presentarse delante del Señor y el Señor les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Note eso. Nunca hubo una relación entre tú y yo. Tú pensabas que me servías, tú pensabas que me estabas obedeciendo, pero realmente estabas obedeciendo las concupiscencias y las iniquidades de tu corazón. Nunca os conocí, hacedores de iniquidad. ¿Ve eso? Y claro, tenemos de esas personas por todos sitios. Pero el que es creyente, ama al Señor, vive para el Señor, en humildad, en obediencia. Lucha con su pecado, no estamos diciendo que no luchamos. Sí, luchamos con el pecado porque todavía vivimos en este mundo y este cuerpo de carne y decimos como Pablo, ¡ay de mí! Muchas personas argumentan, léase el capítulo 7 de Romanos cuando tenga un tiempo. Argumenta que Pablo está hablando allí cuando habla de ese creyente que tiene una lucha contra el pecado y que está ahí peleando y que siente que a veces el pecado lo vence, ¿verdad? A veces hace las cosas contrarias. Y muchas personas dicen, Pablo está hablando de un creyente inmaduro, de un creyente debilucho, de un creyente que está muy débil en su fe y por eso está hablando de esa manera. No. Pablo está hablando, yo honestamente creo, de sí mismo. Pablo está hablando de sí mismo. Está hablando de un creyente maduro en el Señor, porque el creyente maduro sabe cuando está luchando contra el pecado. El creyente inmaduro ni siquiera se da cuenta. Está en el pecado y ni siquiera se da cuenta que está en el pecado hasta que alguien viene y le dice, mira, muchacho, ¿qué pasó? ¿Es pecado? Ay, no me diga. Ay, yo no sabía que era pecado. ¿Verdad? Entonces se le corrige, se le disciplina, se le enseña. Y entonces trae la convicción. Pero el creyente maduro identifica el pecado, lucha contra el pecado y sabe muy bien las luchas que tiene en su corazón. Y en su cuerpo y en su mente, ¿verdad? En su alma. Entonces, mi amado hermano, el creyente que es fiel al Señor, a pesar de que lucha con el pecado, está seguro en las manos de Cristo. Eso es lo que estoy queriendo decir. Cristo asegura, mis amados hermanos, a sus hijos siempre. Siempre los asegura. Ahora, yo quiero que examinemos, me queda poco tiempo y si el tiempo no me alcanza para terminarlo hoy, pues está bien, lo terminamos la semana que viene, no hay remedio con eso. Porque la introducción que di, y me tomé 20 minutos nada más en la parte que hablé que no era el sermón, ¿verdad? Así que me perdonen si no llego hasta el fin. Okay. Yo quiero que ahora comencemos a observar y quiero examinar esta doctrina de la seguridad del creyente. Y lo quiero hacer desde un punto de vista polémico. O sea, quiero presentar el argumento de si esto no es verdad, ¿qué ocurre? Si negamos la doctrina de la seguridad en el creyente, ¿qué pasa? Déjeme pintarlo de esta manera. En el libro de Corinto, el apóstol Pablo presenta un argumento acerca de la resurrección desde el punto negativo. Él dice, y si Cristo no resucitó de los muertos, usted ha leído esa porción, ¿verdad que sí? Y si Cristo no resucitó de los muertos, de todos los hombres somos los más miserables. Y da una lista, Pablo da una lista de todas las cosas que ocurrirían si Cristo no resucitó, ¿verdad? No voy a entrar en ese punto hoy, porque no es el mensaje acerca de la resurrección, pero voy a usar un argumento similar. Un argumento similar. Si Dios no asegura la salvación de sus hijos, si la salvación
eterna, la seguridad eterna, la perseverancia de los santos hasta el fin, no es una doctrina bíblica, como muchos argumentan y dicen, entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Vamos a verlo en relación al Padre, vamos a verlo en relación al Hijo y vamos a verlo en relación al Espíritu Santo. Vamos a hablar con el Padre primero. ¿Okay? Si la doctrina de la seguridad del creyente es falsa, el primer punto, entonces el poder de Dios y sus propósitos se ven quebrantados. Se niega el poder y se niegan los propósitos de Dios. Y permítanme examinar algunas porciones bíblicas para poder reforzar el punto. Lo que estoy queriendo decir es que si la salvación no es eterna, entonces todas las enseñanzas bíblicas que nos enseñan cómo Dios opera y trabaja para asegurar la salvación, entonces son una mentira. En Judas, verso 24, Judas es una epístola relativamente corta, tiene solamente un texto bíblico, un capítulo bíblico. Y tiene 25 versos nada más. Y yo quiero que usted note lo que dice allí Judas al final de la epístola, uno de mis textos preferidos de toda la Escritura. Me encanta este texto. Verso 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ¿verdad? Y presentaros sin mancha, en presencia de su gloria con alegría. Mira lo que dice Judas ahí, Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con todo gozo y con toda alegría. Entonces, si Dios no puede asegurarnos hasta el fin, entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Pregunto. Judas acaba de decirnos, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y si yo argumento ahora que el creyente se salva el domingo y se pierde el martes, se salva el jueves y se pierde el sábado, y finalmente Cristo llega y suena la trompeta y como lo cogió fuera de base, se quedó, pues entonces Dios no lo guardó. El poder de Dios no actuó. ¿Dónde quedó el poder de Dios? Judas dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, ¿dónde queda el poder de Dios si uno de sus hijos, que decimos era salvo, termina perdiéndose en el día de la venida de Cristo? O en el día de su muerte, murió y se fue al infierno. Si eso ocurre a uno que decíamos era oveja de Jesucristo, entonces, mis amados hermanos, el poder de Dios para nada sirve. Porque quiere decir que Dios no tuvo la potestad, ni tampoco tuvo el poder para asegurarnos, para guardarnos. Y la palabra se ve violentada. Y yo quiero que usted entienda esto. Un paréntesis rapidito. Cuando hablamos de estas doctrinas, de todas las que hemos hablado los días jueves, hemos hablado de la elección, hemos hablado de la expiación eficaz, hemos hablado de la depravación total del hombre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y nos corresponde el próximo jueves justamente hablar de esta doctrina de la salvación eterna, de la seguridad eterna, ¿verdad? Hemos hablado de la gracia irresistible. Cuando hablamos de todas estas doctrinas, mi amado hermano, yo quiero que usted entienda que hay que tener mucho cuidado en negarlas, porque cuando las negamos, el que las niega no está negando la doctrina. Hay algo más profundo detrás de eso. Está negando lo que Dios dice, y el carácter de Dios es el que se ve violentado. ¿Okay? Entonces, cuando negamos la doctrina de que Dios al que salva lo salva eternamente, decimos no, el creyente puede perder su salvación. Y yo siempre a mí me encanta cuando alguien me dice un argumento en contra de esta doctrina, simplemente hacerle otra pregunta. Me dicen, pastor, ¿el creyente puede perder su salvación? Y usted sabe qué es lo que yo digo. Esa no es la pregunta. La pregunta no es si el creyente puede perder su salvación. La pregunta es, ¿acaso puede Dios perder a uno de sus hijos? Y cuando usted lo ve desde el punto de vista divino, toma una connotación muy diferente. Se ve muy diferente el asunto. Porque ahora no estamos violentando en contra del hombre. Ahora no estamos acusando al hombre. Ahora estamos acusando ¿a quién? A Dios. Y le estamos diciendo a Dios, tú no tienes suficiente poder para guardarme.
Y estamos diciéndole a Dios, tus propósitos no se cumplen. Y lo que comenzaste, no lo terminaste. Y lo que dijiste, lo cancelaste. ¿Acaso Dios es hombre o hijo de hombre para arrepentirse y no cumplir sus promesas? Lo que Dios promete, Dios lo cumple. El apóstol Pedro nos escribe en su hermosa epístola, la primera de ellas, el verso 13 en adelante, es una palabra doxológica, una declaración, mi amado hermano, de gloria, de honra, porque dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Jesucristo, ¿verdad? Dice que Él nos hizo nacer a una nueva vida. Nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante, por supuesto, la obra de Cristo, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia. Mira cómo Él la describe, una herencia incorruptible, o sea que no se corrompe, inmaculada, o sea que no se mancha, y que no se marchita, o sea que no muere, no es como la flor, que la flor crece, eventualmente se marchita. Creo que la Biblia Reina Valera dice inmarcesible, creo que es algo así es que dice. O sea, que permanece. Dios nos ha hecho nacer de nuevo para obtener una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, la cual está reservada en los cielos para nosotros, ¿verdad? Es como un tesoro que Dios tiene guardado para todos aquellos que Él ha salvado. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha oído, cosas que mente de hombre no se ha imaginado, mi amado hermano. Son las que Dios tiene guardadas para nosotros en los cielos. Ahora mire lo que Pedro dice. Nosotros que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para poder obtener esta salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo final. Note que dice Pedro ahí, que Dios nos protege con su poder, para que entonces esa promesa de recibir una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, que está guardada en los cielos, se haga una realidad. Dios nos protege con su poder. Ahora yo quiero que usted, por favor, pare un segundo, deténgase un segundo y medite en el poder de Dios. A veces decimos que creemos en Dios y se nos olvida lo poderoso que es Dios. El que hizo los cielos y la tierra, leíamos al principio del Salmo 121. Levantaré, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Wow. Medite en ese poder que con una palabra hizo todas las cosas. Y dijo Dios y fue. ¿Verdad? Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y usted puede leer todo el capítulo número 1 del libro de Génesis y ver cómo la Escritura nos enseña. Y Dios dijo y fue hecho. Y produzca la tierra, y la tierra ¿qué? Produjo. Usted puede, mi amado hermano, muchos por ahí enseñan hoy día que su fe tiene poder creativo, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado a esos predicadores? No, que la fe tiene poder creativo. Tú puedes crear tu realidad con tu declaración de fe. Y decreta en el nombre del Señor. Usted puede decretar todo lo que usted quiera, mi amado hermano. Pero por más que usted decrete, no se hace. El hombre no tiene poder para crear nada de la nada. Yo no puedo hacer aparecer algo ahí que no está. El único que tiene el poder para de la nada hacer algo es Dios. Él dijo y fue hecho. Él creó de donde no había para que hubiese algo. Eso es una cosa increíble. Los teólogos le llaman ex nihilo. Ex nihilo quiere decir la creación de la nada. O sea que antes que Dios creara, no existía. Y cuando Dios habló, entonces las cosas existieron. Ese es el poder de Dios. No solamente el poder de Dios en crear, el poder de Dios en sostener. Porque este mundo y este universo, mi amado hermano, está todo en su lugar porque Dios todavía lo sustenta. Se dice de uno de los grandes científicos de nuestra era, llamado Albert Einstein,
que hoy día el nombre Einstein es sinónimo de superinteligencia, ¿verdad que sí? Decimos, este es un Einstein, es una forma de decir, es un cerebro, tiene una capacidad mental increíble, ¿verdad? Y se dice de él que al final de su vida, después de haber estudiado todo, la física y matemática y profundizar en todo el conocimiento de las materias científicas, él decía que había una cosa que lo sorprendía. Y decía, ¿cuál es el poder que mantiene todo en su lugar? ¿Verdad? Es incomprensible. ¿Qué es lo que lo mantiene? Especialmente cuando usted estudia la física y usted comienza a aprender acerca de los átomos y todas las composiciones subatómicas de la materia y cómo es que todo eso opera. Y usted ve y dice, y todo se mantiene en su lugar. ¿Cómo es que todos estos sistemas en la física mantienen todo en su lugar? Y decía, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la potencia? ¿Cuál es el poder que sostiene todo? Bueno, usted y yo sabemos cuál es, ¿verdad que sí? Una historia media jocosa que muchos predicadores usan a veces para ilustrar esto. Dice, después de pasar una vida entera estudiando la ciencia, la química, la física, la biología y todas las otras materias científicas, después de pasar una vida entera estudiándolo, escalando la cima del conocimiento, cuando llega allá arriba el científico se encuentra con un montón de teólogos. Porque en la cima del conocimiento está el simple conocimiento de que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, ¿verdad? Ese es el principio de la sabiduría. Pero la Escritura dice, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Okay? Mediten el poder de Dios. Dije el poder de Dios en crear, el poder de Dios en sostener. Pero más allá, yo quiero que usted vaya más allá de eso. El poder de Dios manifestado ahora en la persona de su Hijo. Dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y habitó y moró entre nosotros, dice el apóstol Juan. Y vimos su gloria, ¿verdad? Vimos su gloria, se manifestó la gloria de Dios a través del Hijo. Piense en el poder de Dios manifestado en el Hijo, naciendo de forma milagrosa a través del Espíritu Santo sin la intervención del varón. Por eso hablamos de un nacimiento, una concepción virginal. Viviendo una vida perfecta, lo que es imposible para nosotros. Y luego muriendo en la cruz, pero no quedándose en la cruz, sino que resucitando el tercer día. Piensa en el poder de Dios en la resurrección de Cristo. Levantándolo de la tumba después de morir. Ninguno de nosotros tiene ese poder. Y no solamente eso, piensa en el poder que Cristo manifestó también en su ministerio a través de caminar en la tierra. Manifestó poder sobre los demonios. Manifestó poder sobre las enfermedades. Manifestó poder sobre la creación. Hasta el punto que cuando lo hizo, los discípulos se atemorizaron preguntándose, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Me encanta una de las historias que más me encantan fue un momento cuando los discípulos están pescando y no pescaban nada. Y Cristo, que siempre es tan bueno y misericordioso, ¿verdad que sí? En la boda de Caná, por ejemplo, Él no tenía por qué convertir el agua en vino. Lo hizo por simple misericordia para los que estaban allí. Viene y le dice, muchachos, es que están pescando de Noé, agarren la red, pongan para acá. Y yo siempre digo que no era que estaban teniendo la red en donde no tenía que estar, era simplemente que Cristo le dijo, hágalo como una forma de obediencia, pero eventualmente el que le dijo los pescados fue Él, ¿verdad? Él es el que manda la creación. Y todos los peces vinieron. Normalmente el pescador tiene que pescar
el pez. En este caso los peces fueron los que se metieron dentro de la red, ¿verdad? Solitos, llegaron. Y cuando nos sacan la red, llena, tan llena que él dice que la barca se hundía. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? ¿Quién se acuerda? Delante del Señor, cuando él ve y dice, apártate de mí, porque soy pecador. Pedro vio el poder de Cristo allí. El poder de Dios manifestado. En algo tan sencillo como unos peces. Pero él vio el poder. Y cuando vio el poder dijo, yo soy pecador. ¿Verdad? Esa historia me encanta. Porque habla de la simple y sencilla realidad que cuando estamos delante de la presencia del Creador, cuando estamos delante de la presencia del Rey de Reyes, Señor, Señor, mi amado hermano, lo que nos corresponde es decir, Señor. O como el dudoso, ¿verdad que sí? Aunque no vea yo, ¿se acuerdan? Aunque no ponga yo, Tomás, no ponga yo los dedos. Y cuando Cristo le aparece y dice, Tomás, ven, mírame. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? Cayó a los pies del Señor. Dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Verdad? El poder de Dios. El punto es, el poder de Dios manifestado en Jesucristo, mi amado hermano, es una evidencia clara de que Dios es poderoso para salvar. Cristo mismo dijo, para el hombre las cosas son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Okay? Dios es poderoso para salvarnos, mi amado hermano. Él tiene el poder para hacerlo. Y cierro con esto, y me quedé solamente en la persona del Padre. La semana que viene hablaremos entonces acerca del Hijo y del Espíritu Santo. La persona del Padre, número 1, hablamos del poder de Dios. Número 2, quiero hablar del propósito. Con esto voy a cerrar. Hablar del propósito de Dios, el propósito de Dios. Les dije a ustedes que si el creyente puede perderse, si la salvación se pierde, entonces se niega el poder de Dios y se niegan los propósitos de Dios. ¿Okay? Claramente Dios es poderoso para salvar, pero entonces si el creyente pudiera perderse, entonces los propósitos de Dios no se cumplen. Se niegan sus propósitos. Él estableció sus propósitos. La semana pasada hablamos de este texto de manera detallada, así que no voy a pasar mucho rato en él. Pero observemos aquí, mi amado hermano, desde el punto de vista ahora del propósito de Dios. En el libro de Efesios capítulo 1, voy a leer solamente el verso 9, 10 y 11. Dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. ¿Ve ese texto, verdad? Dios se propuso darnos a conocer el ministerio de su voluntad, con miras a una buena administración y el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Usted vio ahí, Dios se propuso y Él es el que obra todas las cosas según su propósito. ¿Okay? El punto es este: la salvación es el propósito de Dios. Él es el que la inicia y Él es el cual, por el consejo de su voluntad. Esto es muy importante. Nadie le dice a Dios qué hacer. Nadie cuestiona ni le enseña a Dios, nadie instruye al Señor, nadie orienta al Señor, nadie le aclara las dudas al Señor. Señor, pero para que tú sepas cómo es que funciona la cosa. No, Él es, mi amado hermano, el que establece los propósitos de acuerdo a su propio consejo, de acuerdo a su propia voluntad. Cuando Dios se propone hacer algo, lo que Dios se propone hacer, Dios lo hace. Y si entonces negamos que al que Dios salva, lo salva de la manera en que la Escritura claramente nos enseña, de manera eterna, entonces estamos diciendo que Dios no puede o no cumple sus propósitos. Estamos diciendo que Dios cambia de opinión,
Y que los propósitos del Señor son fluidos o flexibles. Que Él dice una cosa hoy, pero mañana la cambia y dice, no, ya me olvidé de eso. El hombre es así. El hombre cambia de opinión. El hombre, porque ahora recibe nueva información. El hombre recibe una enseñanza diferente y cambia. Porque somos ignorantes y cuando estamos en la ignorancia tenemos una opinión, pero cuando se nos instruye, cambiamos, ¿verdad que sí? Yo no sabía que eso era así. Y ahora que aprendí cómo es que es, cambiamos de opinión. Pero Dios no cambia de opinión. Dios nunca cambia, en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Lo que Él pensaba antes de la eternidad, lo continúa pensando después. No hay cambio de propósitos, no hay cambio de voluntad, no hay cambio de opinión, porque Dios nunca aprende. Dios ya sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas. No hay nada que se le pueda decir, Dios, se te olvidó esto. Nadie puede decirle algo así a Dios. Él tiene todo el conocimiento. Y si Él decide hacer algo, lo decide hacer con toda la información ya disponible en sus manos. ¿Ok? No es que después vino otra cosa y Dios tiene que cambiar de opinión. No. Voy a cerrar con esa línea de pensamiento nada más. Miren, qué hermosísimo, que me deja tan atónito pensar en esto. Dios, cuando decidió salvarnos antes de la fundación del mundo, en el momento que Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida, mi amado hermano, Dios sabía todo acerca de ti y acerca de mí. No había nada que estaba oculto a sus ojos. Nada estaba oculto delante de su presencia. Él conocía todo acerca de nosotros. Él sabía lo bueno, Él sabía lo malo, Él sabía los secretos más profundos de nuestros corazones, aún las cosas que nunca le hemos dicho a nadie. Dios las conocía todas. Todas. No es que Dios conoció acerca de ti ahora. Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Él sabía todo acerca de ti y acerca de mí. Cuando Él escribe nuestros nombres entonces en el libro de la vida, Él los escribe sabiendo que le vamos a fallar. Sabiendo que somos débiles. Que somos como el polvo de la tierra, que somos como la flor del campo, sabiendo, mi amado hermano, todas las debilidades que tenemos, sabiendo todas las luchas que tendríamos, sabiendo todas las dudas por las cuales pasaríamos, sabiendo aún en los momentos en los cuales por la duda y por la incredulidad pecaremos en contra de Él. Dios sabía todas esas cosas y las conoce. Las conoce todas. ¿Acaso usted cree que que hay algo en su vida que todavía Dios no sabe? No. Y aquí es donde esto me deja atónito. Que conociendo esas cosas, todavía decidió amarme. Qué hermosa realidad. Que conociendo todo de ti, conociendo todo de mí, aún las cosas más feas y los pensamientos más oscuros en nuestros corazones, Dios todavía decidió amarnos. Y Dios decidió poner su propósito sobre nosotros. Y hacer su voluntad con nosotros. Y si Dios decidió poner su propósito y hacer su voluntad con nosotros, ¿quién puede interponerse? ¿Quién? Por eso podemos decir como Pablo dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado. Gracias por la bendición hermosa y linda que nos das de poder examinarla. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu voluntad, por esa gracia bendita y hermosa. Gracias por poner tu propósito sobre nuestras vidas, aun cuando no lo merecíamos, Señor.
Ahora vamos a tomar un segundo para tomar la cena. Permite, Señor, que esto lo hagamos para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo oramos, amén y amén. Pueden ponerse sobre sus pies, mis amados hermanos.